Un mensaje que muestra la profundidad de la palabra de Dios y que nos permite desear escudriñarla. Con nosotros, el apóstol Juan Ballestretti. Crecimiento 2023. Convención del Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. Muy buenas tardes. Qué bueno verles. ¿Volvieron? Ya nos vamos a empezar a extrañar ya cuando no nos veamos. Qué bueno, gracias. Qué bueno es saber que vamos comprendiendo el momento histórico en el que vivimos y que la posibilidad única que tiene el mundo que nos toca y que siempre le tocó vivir al hombre está en una generación que pueda decodificar de qué manera el propósito eterno de Dios se está manifestando. Ese es un compromiso de Dios. Parte de la intención de nuestro Dios es darse a conocer. No es algo que Él tiene que decidir hacerlo, lo hace. Y eso lo hace Dios en este mismo instante. Dios está dándose a conocer en todo el mundo de tantas maneras que no sabríamos enumerarla. Pero no todos los hombres, varones y mujeres que dicen que ya somos como 8,000 millones, no todos están en la intención de vivir para conocer ese eterno propósito. Dios dándose a conocer en cada minuto, en cada circunstancia. Dios no juega a las escondidas. Dios no está en algún lugar que no podamos llegar. No es un Dios que en este tiempo tengamos la necesidad de buscarlo. Él está intencionalmente dándose a conocer. Entonces, cuando el Evangelio nos convoca y nosotros podemos responder, es un motivo de gran ánimo y de aliento para seguir predicando el Evangelio. Y quiero agradecer a Dios por ustedes y una vez más por estos escenarios que no solamente tienen el trabajo, como nos acaban de decir, sino toda la administración. Qué bueno, gracias a Dios por estos escenarios y que por los próximos minutos, que serán los minutos finales de este encuentro, estos minutos finales puedan servir para continuar cada uno en su casa, en la vida misma, llevarse una palabra, un proverbio, llevarnos, como veo que está, ¿no?, los links allí en YouTube, y más allá de Juan, que soy yo, usted pueda oír a Dios. Siempre enseño eso, trate de oír a Dios pese a Juan, que Dios puede usar lo que Él quiere usar para poder expresarse en medio nuestro. Creo que somos parte de una generación que ya está viviendo lo que algún día dijimos que iba a suceder. Ya está sucediendo en forma de pequeñas gotas, pero ya está sucediendo. Así que anímese, ponga rostro de felicidad. ¿Y están listos para que continuemos? Muy bien. Vamos a continuar con este tema que comenzamos el viernes, pero hoy domingo le dimos una vuelta y tratar de que quede un pensamiento cerrado entre nosotros, que no sean palabras
tiradas al viento, sino tejidas, y que puedan tener un orden, que cada uno de ustedes y yo también tienen el compromiso de ir tejiendo. En este momento en Argentina ya hay personas que están transcribiendo todo lo que hemos compartido desde el día viernes. Ya. Literalmente en los últimos 3 años han sido millones de palabras transcriptas, así como suena, no estoy exagerando. Para mí exagerar es mentir. Millones de palabras transcriptas, no solamente de lo que tengo el privilegio de compartir yo, sino de todo aquello que oímos, que no puede quedar en el aire como una palabra hablada, sino que tiene que quedar en forma literaria, para que esto no sea un pasar de hojas y se nos olvide. Esas palabras transcriptas se deberán de convertir en libros, se deberán de convertir en tratados escritos, y de esa manera sabemos que tendremos un punto a donde volver cuando estas palabras se hayan olvidado en nuestra cabeza, no estén olvidadas en una hoja. Por eso les animo, tomen nota, no tiren los papeles, hagamos una referencia a dónde podemos volver. No dejemos demasiadas palabras aquí, escribámoslas. Esta mañana compartíamos acerca de los pensamientos de los apóstoles. En este caso hablamos del apóstol Pablo, cuando él escribió algunas cosas, como por ejemplo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Dijimos que esa palabra en triunfo significa vivir por encima de todo lo que me toca vivir. Y ese por encima no tiene que ver con una acción humana. Pablo no dice soy Superman, sino lo que está diciendo es: este evangelio, este Cristo que yo pude ver, que me dio vida, no me dejó una Biblia ni una filosofía, sino que me introdujo a Él mismo. Fui introducido a algo que ya lo explicamos esta mañana. Y entonces él usa esa palabra en Cristo. Más de 160 veces esa expresión en Cristo también la encontramos en la Biblia como en la iglesia. Son todas frases absolutamente que dicen lo mismo: un lugar a donde habitamos. Y ese lugar a donde habitamos nos hace vivir en triunfo. Mire, una cosita, los corintios vivían en Corinto. ¿Cuántos saben eso? Vio que estoy con todas las luces prendidas. Los corintios vivían en Corinto. Corinto estaba a 50 kilómetros de Atenas y era una sede a donde se celebraban las Olimpiadas. Usted sabe que para un deportista griego, pertenecer y participar en las Olimpiadas significaba mucho, porque aquel que ganaba en algunas de las disciplinas de las Olimpiadas griegas, como en Atenas, Corinto y otros lugares, primero, se le daba ciudadanía romana. Segundo, se lo liberaba de impuesto a él y a toda su familia por el resto de sus generaciones. Se le otorgaba, por ende, la libertad, y un busto del triunfante sería expuesto en algún lugar de los estadios de Grecia. Entonces Pablo tiene que escribir una carta con una intención cultural. Y estos corintios están leyendo a Pablo y Pablo le está diciendo: señores, mas a Dios gracias, que estando en Cristo yo puedo vivir en triunfo. Puedo vivir por encima del sistema romano que nos ha agobiado. Así que la palabra triunfo en la fe significa vivir por encima de todos los sistemas que el hombre crea
que son anti Dios, pero que por estar en Cristo podemos vivir por encima de eso. Por eso nos conviene dedicar el resto de nuestra existencia a saber cada día mejor qué significa estar en Cristo, una frase inagotable que nunca terminaremos de definirla porque excede la vida humana. Si usted me preguntaría a mí, ¿a qué debería de entregarle todos los gigas de memoria que existe en un ser humano? Yo le diría, entregue todos los minutos de su vida, entréguele hasta la última gota de su memoria, entregue todo lo que usted tiene en fuerza física, intelectual, espiritual, no subestime la menor inversión económica, entregue todo lo que tenga para saber 1 milímetro más de lo que significa en la fe una vida en Cristo. No con Cristo, además con Cristo, en Cristo. Esta realidad era tan fuerte en Pablo que esto ya es un pensamiento mío, sáquelo fuera del pensamiento de que usted todo lo tiene que creer. Pienso de que haber sido un discípulo de Pablo no debió haber sido algo fácil. Creo que la mayoría de los cristianos hubiésemos y apreciamos mucho las cartas que haber estado viviendo en los días de Pablo. Pablo debió haber sido, y él mismo en sus cartas lo dice, Pablo era una persona, según los escritos acerca de él lo dice, su presencia física estaba deteriorada. Pablo había recibido 117 golpes en su cuerpo, 3 veces fue azotado, 40 veces menos 1. Onésimo, quien escribió de él en el segundo y el tercer siglo, dice que Pablo era un hombre pequeño, su nariz estaba golpeada, tenía un ojo casi cerrado y era una persona de por sí con un cuerpo que no era aceptable. Pablo mismo dijo que su presencia física no decía mucho y él prefería decirlo por cartas. Y aunque era una persona que se comportó como alguien que le daba, una madre que le daba el pecho a sus hijos, les predicó el evangelio, Pablo no se conformó con predicar el evangelio para dejar a la gente salva, sino que él dedicó su vida, hasta el último minuto de su vida, abdicó formar un hogar, abdicó a tener un matrimonio durante su ministerio, abdicó, por lo menos sabemos, a tener hijos. Él comprometió su vida y él no podría ser considerado en sus escritos como una persona que predicaba el evangelio, buscaba fama o quería plantar iglesias. Sencillamente él había entregado su vida a predicar el evangelio que el mismo Señor Jesucristo le había encomendado. Pablo no fue discipulado en términos de enseñanzas catedráticas. Él todo su evangelio lo dijo: yo recibí del Señor, porque yo recibí del Señor. Y Pablo no está diciendo que no hay que oír a predicadores, ni está diciendo que no hay que oír a maestros. Él mismo fue uno de ellos, pero él durante todas sus cartas tiene que estar certificando de que él no es un invento de algún sistema religioso, sino que él se hizo y se convirtió realmente en un llamado de Dios porque el Señor se le apareció. Y Pablo lo que está diciendo de que esa realidad no es elitista, le puede suceder eso a todas las personas que realmente intencionalmente dicen: Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que pueda verte. Un evangelio de primera mano. Un evangelio que además de que tú y yo seamos miembros de una congregación, este maravilloso sistema que tiene el estar congregado, más allá que gracias a Dios por congregarnos, cada hijo de Dios debe de ser un intencional buscador de que sus ojos sean abiertos, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver al Señor en la versión presente en la que Él se está revelando hoy.
Esto está sucediendo hoy delante de nuestros ojos espirituales, y al menos de que no se abran, no podremos experimentar la realidad que necesitamos para ser testigos del Señor. Nosotros no fuimos llamados a ser relatores de pasajes bíblicos, fuimos llamados a relatar aquella experiencia que hemos tenido en nuestro espíritu a través de los ojos abiertos. ¿Cuántos están creyendo que los ojos se están abriendo? Allí tenemos que terminar hoy, así que vamos a trabajar un poquito más. Pablo les ha predicado el Evangelio a todos sus destinatarios. Con ellos pasó mucho tiempo y les predicó el Evangelio, así como sus pastores, apóstoles, le predican a ustedes el Evangelio. Domingo tras domingo, semana tras semana, aquí en esta casa, con escuelas ministeriales, las personas respondiendo a esas convocatorias, cada uno en su disciplina. Eso lo hizo el apóstol Pablo y se hace en cada iglesia a donde hay hombres y mujeres que aman al Señor, y sabemos que ustedes están expuestos al Evangelio. Pero no quiero dar nada por obvio. Pablo les predicó el Evangelio a los corintios, a los tesalonicenses, a los romanos, a la gente que vivía en la Odisea, a las iglesias en Galacia. Pablo viajó, entregó su vida y les predicó el Evangelio. Pablo les predicó el Evangelio en por lo menos 7 formas diferentes. Él mismo a los efesios les dice que les predicó, número 1, el Evangelio de Dios. También les predicó el Evangelio del reino de Dios. También les predicó el Evangelio de su Hijo. Esto está extraído todo de las Escrituras, no estoy inventando un título. También les predicó el Evangelio de la gracia de Dios. También les predicó el Evangelio de la gloria de Cristo. Pero también les predicó el Evangelio de la paz. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Hace falta que se lo repita? Pero además les explicó y les predicó otros evangelios. Les predicó el Evangelio de Jesucristo, les predicó el Evangelio de Jesús, les predicó el Evangelio del Señor Jesús, el Evangelio de la promesa, el Evangelio de la resurrección, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la gloria de Cristo, el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de la paz, el Evangelio del Dios bendito, mi Evangelio y el Evangelio eterno. Todo eso está en sus cartas. ¿Qué les parece? Pablo se dedicó a predicar el Evangelio. ¿Cuántos se atreven a levantar su mano bien fuerte y gritar lo más fuerte que pueda? Por favor, predíquenme el Evangelio. No, con esa fuerza no te va a predicar nadie. 2 o 3. Acabo de darles una lista extraída toda de las cartas de los apóstoles y hechos de los apóstoles. Así que mire, el Evangelio es uno en sustancia, pero múltiple en expresiones. Pero después que Pablo, y mi tema hoy es otro, después que Pablo les predicó el Evangelio, ¿me ayudan lo de este lado del Jordán? De acá para acá. Acá está el Jordán, de acá para acá. Diga conmigo, después de predicarles el Evangelio, entregó su vida por el Evangelio, les enseñó todo acerca del Evangelio, recibió golpes por el Evangelio, lo criticaron, lo expulsaron de ciudades. Vamos a ver si de este lado del Jordán hablan más. Lo amaron, gente lo acompañó, muchos parientes creyeron en él. Pero después de predicarles el Evangelio, eso no tenían que repetirlo.
después de predicarles el Evangelio, amados, Él escribe la siguiente expresión que es el tema de este mensaje. Extraído de lo que leímos esta mañana. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. ¿Para qué? Que aquello que no es, para anular lo que es. Y esta mañana nos fuimos creyendo al mediodía de que cuando el Evangelio es predicado con exactitud, pero también es oído con exactitud, se produce algo en la vida humana, se produce una sustancia espiritual que anula los sistemas antidios. Entonces, todas aquellas cosas que no podemos hacer como humanos llanos, se pueden hacer porque el Evangelio, que no es otra cosa que Cristo mismo en una forma posible de vivir sin que me mate, el Evangelio es la versión de Dios posible de vivir sin que me mate. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, nadie ha visto al Padre. Nosotros solo hemos visto la versión visible de Dios, que es a su Hijo. Ese es uno de los misterios que predicamos. Nadie ha visto al Padre. No podríamos verlo y vivir. Pero hemos visto a su Hijo, y su Hijo es la medida posible de ver al Padre. Y Jesús nos dejó el Evangelio, que el Evangelio es la medida audible y posible de poder acceder como humanos a la vida de Dios. ¡Qué maravilla! Y cuando una comunidad de creyentes se dedican a predicar y a creer el Evangelio con exactitud, a eso se le llama la iglesia del Señor. Entonces la iglesia es una agrupación de personas que pueden con una medida humana creer en un Dios y Padre de todos, que tuvo la intención de darse a conocer a través de su Hijo, y que tuvimos un Hijo que, haciéndose hombre, expresó a su Padre en obediencia, dejándonos el Evangelio, que es la medida humana posible de vivir aquello para lo que vivimos. ¿Para qué? Para que todos los sistemas, después que el hombre fue sacado del huerto, todos los sistemas que el hombre creó puedan tener una posibilidad de ser desactivados. Y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios pueden ser anulados por la vida de los creyentes que cultivan o que cultivamos el Evangelio de forma expresa en nuestra vida cotidiana. ¿Qué les parece? ¿Me estoy dando a entender o no? Bueno, es lo que hay. Diga conmigo, el mundo. El Evangelio existe en la vida de los creyentes para desactivar todos los sistemas del mundo para que Dios sea conocido, y no para que el mundo sea creyente evangélico, sino que la vida de Cristo en nosotros desactiva, anula. Y en la medida que ese Evangelio es una realidad en nuestra vida más pura, con más sustancia, eso va a determinar nuestra vida, nuestro tiempo que le damos a toda la vida espiritual. Es decir, usted no puede tener una sustancia más pura de nada si no le entrega vida, tiempo. Si usted se dedica a fabricar ropa,
o vestimenta, esa vestimenta va a estar determinada en calidad por lo que usted le invierta. ¿Sí? Por la calidad de inversión, por la calidad de energía que a lo que usted se dedica, usted le entrega. No se puede tener calidad 10 con tiempo 4. Entonces, si nosotros queremos que este evangelio pueda producir en nosotros la medida esperable, hay que entregarle mucho más seguramente que lo que le estamos entregando. Y no es exactamente más días de cultos, ni más días de reuniones, ni más canciones. Es más de sustancia, es más de comunión con aquel que se guardó el derecho de revelar este evangelio a quien Él quiere. Así que el apóstol Pablo dice que Dios tomó de lo vil del mundo, transformó la vida humana en un ser anfibio, es decir, el hombre salvo puede habitar las dos dimensiones que fue para lo que fue creado. El hombre fue creado porque Dios tenía un problema. Era espíritu. A mí me preguntan en una universidad o en una escuela, ¿por qué Dios creó al hombre? Porque Dios tenía un problema. La historia bíblica no empieza con un hombre con problema, comienza con un Dios con problema, si puedo decirlo de una manera pedagógica. Va a decir ustedes, ya si me dicen que Dios tiene un problema, ¿qué me queda para mí, verdad? Pero es un problema de diseño, porque Dios es espíritu y lo que Él quiere gobernar es tierra. Entonces, si un espíritu quiere tomar esta mesa y se le va a complicar porque el espíritu no tiene acceso al mundo material, entonces se pasaría de largo. Entonces Dios dice, ¿cómo un Dios que es espíritu soluciona un problema de tierra? Y fabricando algo que tenga tierra por fuera y espíritu por dentro. ¿Qué le parece? Como que los perdí ya. Se supone que a esta altura estamos todos felices, pero... Así que la razón por la cual usted nació, se lo tengo que decir si nunca se lo dijo, usted nació porque Dios tenía un problema. Tengo que decirle algo que es lo más poderoso que yo puedo decir en mi vida. Usted nació para solucionarle un problema a Dios. Yo no sé por qué, pero la religión se encargó de hacernos ver las cosas al revés. Que yo nací para que Dios me resuelva los problemas y vamos en contramano. Eso explica el mundo. O sea, Dios Padre tuvo un hijo para que el hijo le solucione el problema al padre. ¿Sabe usted para qué nacen los hijos? Para prolongarle las soluciones a su padre. Si esto no es así, los hijos se vuelven en el dolor de cabeza de los padres. Y como que toqué algo ahí, vamos a quedar un ratito ahí. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, a cada instante se encargaba de decir, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y a cada rato decía, ¿no? Jesús no andaba con el complejo de los 33 años, ¿no? ¡Ay, qué joven! Yo quiero vivir 100 años. No, usted oía a Jesús y Jesús decía, yo me quiero ir a la casa de mi padre, yo me quiero ir a la casa de mi padre. Y me voy a la casa de mi padre, y un día de esto me voy, miren que me voy, y se fue. Y los discípulos, no te vayas, sí, porque... yo nací para solucionarle un problema al Padre, se lo soluciono y me voy. No se trata de vivir mucho, se trata de vivir todo. Yo crecí en una iglesia evangélica donde el pastor siempre decía, si usted está bendecido va a vivir muchos años. Está bien, pero realmente no tendría que ser así. Yo conozco unas personas que tienen 90 años y son más un dolor de cabeza que una bendición para el mundo. Y no porque ni sean ni viejos ni enfermos, cascarrabias, molestadores, manipuladores de familia. ¿Sabe que si yo voy a llegar a los 90 años molestando a mis hijos? No, que Dios me lleve antes. Se espera que si yo voy a vivir 90 años tengo que morir repartiendo sabiduría, dando palabras de ánimo. Así se murió mi mamá.
Mi mamá vino un día y le dijo a los 8, ya se lo dije, ¿no? Que somos 8. Dijo, ya, el Señor me habló que me lleva. Así que vengan todos que los voy a orar. Así que un día hicimos fila, todos, los hijos, con los nietos, todo. Dijo, el Señor me habló. Ya en poquito tiempo me recoge, así que oró. Tenía pago todo, los médicos, la sepultura. Se murió honrando a sus... Si es así, yo quiero vivir 140 años. Porque la idea de vivir no se trata de cómo le embromas, como diríamos en Argentina. No sé si acá se entiende esa palabra. ¿Se entiende? Hay una que es peor, que suena peor. Así que voy a tratar de buscar. No se trata de que tú vivas 90 años molestándole la vida a todo el mundo. Es decir, si vas a llegar a los 90, lleva fresco, llega lúcido y enviando palabras de bien. Porque este evangelio viene pensando en el día de tu velorio, O sea, ¿qué se va a predicar en tu velorio? Es todo un tema. Yo cuando voy a algunos velorios y tengo que estar inventando un mensaje, no, ahí vamos a leer un salvito, es porque el que está allí no dijo nada. Uno tiene que trabajar toda la vida para construir el sermón del día de su velorio. Y que alguien se dirija ahí a la cosa esa que está allí y digan, acá se está yendo un hombre y una mujer que hasta el último día pudo cumplir la razón de su existencia. Esto no se trata de vivir mucho, se trata de vivir todo. Y esto es un buen mensaje para los ancianos, porque yo no estoy de acuerdo que el futuro de la iglesia son los jóvenes. No estoy de acuerdo, así que si quiere peleamos después. Yo no estoy de acuerdo que el futuro son los jóvenes. El futuro siempre es una generación de ancianos lúcidos que se unen con una generación de niños que pueden entender que ambos son parte de un mismo propósito. Los ancianos repartiendo sabiduría y los niños aprendiendo la sabiduría de los ancianos. Si eso no es así, todo esto es una pérdida de tiempo. Para eso hay que darle la bienvenida al Evangelio. Porque el Evangelio le da al anciano la lucidez y le tiene que dar al niño el poder de ser seducido por la palabra. ¿Qué tarea que tenemos? Diga conmigo, de lo vil del mundo para anular al mundo. ¿A cuántas personas aquí que haciendo una mayonesa se les ha cortado la mayonesa? Levanten la mano. Y no voy a decir mujeres porque es discriminativo. A todos los que cocinan acá y que cocinan, ¿no? Bueno, para eso vinimos nosotros, para que se le corte la mayonesa al mundo. Para que todos los planes y proyectos que se levantan en contra de los hijos de Dios se desactive. Para eso hace falta un perfil de persona. La Biblia habla mucho del mundo, pero a veces confundimos cuando la Biblia habla del mundo. Número uno, mundo en la Biblia es el orden de la creación de Dios. Muchas veces cuando la Biblia habla del mundo, habla de la creación y usa la palabra mundo. Número dos, la palabra habla del mundo para ver al hombre en cómo se organiza como humano en la sociedad. También a eso se le llama mundo. Pero en la Biblia hay una tercera definición de mundo que significa el orden que tiene el mal en contra del propósito eterno de Dios. Y lo que este versículo dice es que Dios escogió lo vil de la tierra, lo salvó y también lo capacitó y lo entrenó para que además de salvo se convierta en un elemento desestabilizante para las operaciones de ignorancia que operan en el mundo. Para esto haría falta parar acá y empezar a leer qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Porque todo esto está explicado en la vida de Jesús. ¿Por qué Satanás le ofreció los reinos de la tierra? ¿Por qué le ofreció a cambio de adoración? ¿Por qué le ofreció a cambio toda la tentación que experimentó Jesús?
son los sistemas humanos que están creados para que Dios no sea conocido en el ámbito en el que movemos. La gente no tiene nada contra la Biblia, la mayoría del mundo no entiende una pepa de la Biblia, ni tampoco saben lo que le pasa en las iglesias. El único fin de los sistemas humanos es que Dios no sea conocido. Te soporta hasta salvo, pero se enoja cuando esa salvación se tiene que expresar. Entonces el apóstol Pablo, diga conmigo, además de predicar todos los evangelios, eso sí que repetirlo, diga, además, dígale que está a su lado, tú además de oír el evangelio, ahora viene la otra parte del evangelio, que también es evangelio. Yo le llamo a los que saben de esto, la generación de los que saben de esto. Anótelo allí, la generación de los que saben de esto. Pablo se lo dice a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ponga por favor multimedia, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ayúdeme con esto y dígalo fuerte. Pablo le enseñó a Timoteo todo el evangelio. Como usted todos los años que escucha y todos los días usted escucha el evangelio. Pero Pablo dice, ¿qué? No se oye, fuerte. Diga conmigo, además tienes que tener el perfil en tu vida de ¿qué? De saber esto, y esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Quiere? También tienes que saber esto. Pregúntele a su vecino a ver si se sentó al lado de la persona correcta. Pregúntele, ¿tú quieres saber de esto? Si comienza a bostezar, cámbiate de silla. ¿Qué habrá querido decir? No te conviene estar cerca de alguien que no quiera saber de esto. No te conviene. ¿Cuántos muchachos solteros hay aquí? Levanten la mano. Les voy a anunciar cómo va a tener usted una novia y un matrimonio feliz. Levanten la mano todos los muchachos que se quieren casar. Muchachos, dije. Con documento en mano. Ahora, jóvenes, jovencita, si uno de esos que andan después de la reunión, porque hay algunos que vienen a la reunión para lo que pasa después de la reunión. ¿Hay acá en Colombia de eso o no? ¿Cuántos quieren saber cuál es la pregunta que le tienes que hacer a tu futuro novio para saber si te va a ir bien o mal? Levante su mano. ¿Quieren? No quieren por la duda, no dicen, no vaya a ser que no, porque ya está re enamorado. Pregúntele, ¿querés saber de esto? Si está mandando WhatsApp, déjalo ya. No te va a servir. Por más que te lo hayan profetizado. Por más que usted lo haya visto en el Salmo 91, si no quiere saber del Evangelio y de esto, esclavo remachado. Tú quieres buscar una persona en la congregación para ser socio de un negocio, alquilarle una casa, prestarle plata, primero hazle esta pregunta: ¿quieres saber de esto? Si te dice de qué, no le prestes. Regálaselo, no lo prestes, no te lo va a devolver. Y esto va hasta el hueso, ¿eh? ¿Para qué vinimos, no? Yo lo debía de haber visto por YouTube, estarán diciendo ustedes. Porque a YouTube lo puedes apagar, acá no lo puedes apagar al que está allá adelante. Te lo tienes que... Diga conmigo, también debes de saber esto. ¿Qué le interesaba a Pablo que supiera Timoteo? El Evangelio, sí, ya se lo predicó. ¿Cuál? Las 7 formas de expresión a los efesios y las 11 restantes expresiones que ya se habían dicho. Pero ahora Pablo le dice, también debes de saber esto. Porque si no sabes esto, no te va a servir esto.
¿Qué pasa cuando un creyente está expuesto solo al evangelio, al evangelio, al evangelio y no sabe de esto? ¿Qué es esto? La realidad del mundo que a ti te toca vivir cuando no hay un predicador delante de ti. El mundo, diga conmigo, el mundo, no la creación, no la sociedad. ¿Cómo se organiza el mundo en contra de la verdad? No en contra de ti, en contra de la verdad de Dios. Debes de saber esto. ¿Qué tenía que saber Timoteo? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días no es algún día. Los postreros días en la Biblia son los días que a ti te tocan vivir. Hoy yo vivo el postrer día. ¿Por qué? Porque es el último día de la historia. Y si mañana tenemos la gracia de seguir viviendo, mañana será el último día de los postreros días. Por lo tanto, el evangelio en todo su esplendor, ¿qué va a producir que un creyente quiera orar más y mejor? Que un creyente quiera escudriñar más la palabra y saber más de la vida del Espíritu. ¿Qué va a despertar en la vida de un creyente querer saber más del nuevo pacto, de la dinámica de la iglesia? Cómo hacer reuniones atractivas, cómo tener convocatorias del Espíritu, cómo hacer que algún día el reloj se rompa y nos quedemos 7 horas, no hasta que termine el culto, hasta que termine la palabra. Eso solo va a suceder si además de acumular evangelio, también sabemos esto, cómo se está configurando el mundo a tu alrededor, porque este mundo también es algo que Dios te quiere revelar. ¿Para qué? Para que justifique y excite nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a querer todo aquello que el pastor nos predica todos los domingos. Si no, somos simples espectadores. Esto se trata de cantar canciones. Ahora ya sé lo que viene, ahora ya sé cómo termina, ahora ya me sé volver. Y es una acumulación y acumulación y acumulación. Y muchas veces ni siquiera tenemos el ánimo de salir de nuestra casa y negociamos nuestras reuniones por el menor de los obstáculos que se ponen adelante. ¿Por qué? Porque no sabemos esto que va a salir acá a las 1, a las 2 y a las... No están los de multimedia. A la 1 no continúa hasta que no salga. Ahí está. También debes de saber esto. Diga conmigo, yo tengo que saber. No por el diario, no por lo que pasa en Israel, no por lo que pasa en Ucrania. Tengo que saber por el Espíritu cómo se están configurando nuestros días. ¿Para qué? ¿Para asustarme? No. ¿Para armar la valija y quererme al cielo? No. Lo quiero saber porque cómo son mis días va a sacar lo mejor de la vida de Cristo que tengo impartida en mí. Y Pablo le da una lista tremenda. ¿Qué dice en esta lista? Vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Y allí me quedo por ahora porque parecería ser que Pablo se transportó y más que advertir a Pablo, dibujó el mundo de todos los tiempos. Pablo se convirtió en uno de los escritores más actuales y perpetuos en la vida de la iglesia por una razón, porque él vio el mundo de una manera como no lo vio casi ningún otro escritor bíblico. Por ejemplo,
un competidor maravilloso de Pablo es Daniel. Daniel, que pudo ver la historia humana. Cuando él ve la cabeza de oro de Babilonia, cuando ve los hombros de bronce del imperio griego, cuando ve el torso del imperio persa y ve el resto del hombre de barro y ve, o de hierro, y ve al imperio romano. Daniel tuvo una visión, por eso pudo ser efectivo en transmitir la palabra de Dios a Nabucodonosor. Porque todavía cuando la historia no se escribía, él dijo, viene Babilonia, pero después de Babilonia vienen los medos persas, y después de los medos persas vienen los griegos, y después de los griegos viene Roma, y después de Roma viene hierro y barro. ¿Sabe qué significa? Roma y humanismo, el mundo que estamos viviendo nosotros. Por eso Daniel es un escritor actual. Mientras que la mayoría de los profetas se enfocaron en Israel, hubo hombres que Dios sacó del tiempo y los metió para dejarnos a nosotros de que si nosotros creemos en un Dios que no sirve para el día que yo vivo, usted no está creyendo en el Dios correcto. Si yo creo en un Dios que estoy esperando que todo va a explotar y Dios va a perder el control, permítame decirle, no somos hermanos. Porque el Evangelio dice que por la fe, ese Hebreos 11 hay que volver a leerlo como si nunca lo hubiésemos leído. Por la fe cerraron boca de leones. Y si no la cerraron, recibieron a sus muertos mediante resurrección. Es decir, la fe es algo que puede con todos los mundos que se configuran en contra de Dios. Algunos podrán morir, otros podrán desfallecer, pero uno de entre nosotros va a sobrevivir para poder mantener la semilla del Evangelio, para que el Evangelio no deje de ser predicado en las naciones. Si no es usted, de alguien Dios se hará, pero Dios está encontrando en la tierra una semilla de vida en cada rincón. La pregunta mayéutica: ¿estará aquí en Bucaramanga, Colombia, una generación que pueda sobrevivir al mundo en Colombia? Hace 5 años hice una traducción de este pasaje. Y solamente 2 veces la he compartido en mi vida ministerial y pública, y lo voy a hacer con ustedes por 4ª vez. ¿Vieron lo que acabo de leer? Me tomé el trabajo de traducir palabra por palabra y darle una aplicación en el que todos quizás podamos comprender. Hice una traducción, no sé si es una traducción, una adaptación, lo cual usted puede discutir y no tiene por qué creerlo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, también debe de saber esto, y le da la lista de las características, Pablo usa palabras riquísimas. Puedes achicarlo y poner todo el versículo que más puedas, aunque no se vea bien, porque es todo un tratado lo que dice allí. Hice una traducción. ¿Cuántos están listos para oírla y no dormirse? Bueno, esto es una adaptación de también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán. Yo hice esta adaptación y se las dejo para que ustedes la vuelvan a oír. Esto casi sería una adaptación en un lenguaje que puede entender Juan. Los tiempos que vas a enfrentar, Timoteo, serán de altos niveles de fricción, como estrategia de desgaste producida por personas enfocadas en sí mismas. El dinero será el centro, aunque la contradicción está en que son hombres vagos y fanfarrones. El perfil de esa generación que te va a tocar vivir, Timoteo, se va a querer mostrarse como brillante por encima de otros. Esto producirá un ataque a la buena fama y conocimiento de las personas.
Persuadirán con palabras pacíficas y piadosas. Será con actitudes de favor a los ojos humanos, pero en el sentido inverso a la gracia de Dios. La perversión y la manipulación de la verdad será permanente. Habrá grandes riñas familiares. Será una generación que costará suavizar después de un conflicto porque ha preferido su propia sangre antes que la de Dios. Es el diablo mismo, Timoteo, que no sabe controlarse ante nada, pierde la razón, el comportamiento es salvaje y sin consideración a la gente discapacitada, hostil a la virtud, que no le da valor al mérito y a la virtud de los hombres. Yo tomé cada palabra bíblica, la busqué, la traduje de la intención del corazón y me da esa versión. Cada día que pasa es más actual de lo que yo pudiese imaginar. Si usted y yo nos vamos de este lugar, y si alguna vez usted, aparte de orar por mí, quiere encajarme dentro de algún pensamiento en su vida para que no se olvide de orar por mí, tiene que saber que soy de los que creo, y creo que hay muchos que creemos, que si el evangelio que oigo el domingo no tiene una realidad de fe para el lunes, estamos entreteniéndonos e invirtiendo nuestra vida en algo que no es la verdad. La verdad debe de prepararnos porque nosotros fuimos creados, salvados y diseñados para que los sistemas del mundo, creados por el hombre, que se levantan en contra de Dios, se desactiven. Porque en esa casa, porque en esa baldosa, porque en esa familia, porque en esa fiesta, porque en ese viaje que hiciste de placer, no importa cómo se diseñó tu vida, lo que no se puede negociar es que a donde está un hijo de Dios puede ser amado, puede ser odiado, lo que no puedes ser es ignorado. ¿Por qué? Por el poder de la vida que hay en el Hijo de Dios. Acá hay mucho más para decir, pero el tiempo hay que redimirlo. Nos debe de llevar a pensar en esto, en el mundo de cada uno de los hombres y mujeres de las Escrituras. Si esto que yo acabo de afirmar es verdad, tiene que tener respaldo en las Escrituras. Ya sea el Pentateuco o la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y en los escritos de los profetas a los cuales apelaban los hombres para decir que había que aprender. Porque si usted termina de leer esto que acabo de leer, Pablo le recomienda a Timoteo que haga que recurra a las Escrituras, que las aprenda, no para volverse en un gimnasta bíblico, sino que para que lo que él está diciendo no sean los dichos de Pablo, sino que sea controlado por las Escrituras, que es el sentido de las Escrituras. Que no nos paremos aquí a decir cosas que yo invento, haga esto porque usted sabe. No, tenemos que dejar de predicar la teología de la experiencia para volvernos fundamentales en la verdad de Cristo revelada en nuestro corazón. Quisiera pasear con ustedes, si la palabra pasear no los ofende, por las Escrituras para que pensemos, ¿qué le pasó a Adán, al primer Adán, en el Génesis? Se lo dije el otro día, pero lo voy a volver a repetir, porque si hay algo que creo que nos mantiene vigentes es cuando no nos cansamos de repetir. Voy a decir esto una vez más. Las personas que quieren mantenerse vigentes no se cansan de repetir. Cuando una persona se cansa de repetir es porque se puso vieja.
Yo a ese no le digo más nada. ¡Viejo! Repetir, 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 hasta que la palabra quede atornillada allí. Si usted me pregunta ahora, supongamos que estamos en un programa de televisión y usted es un periodista, sobre este mensaje y sin salirnos del cuadro, ¿qué cree usted que le pasó a Adán, al varón y a la mujer en el huerto del Edén? No les interesó conocer el sistema, cómo funcionaba todo. No les interesó el mundo. Y porque no les interesó el mundo, sus hijos se mataron entre sí. O uno mató al otro. Anote allí. Peligro número 1. Cuando una generación no le interesa entender el mundo, tendrá una generación que no le importará quitarse la vida entre ellos. Porque mire, mi hermano, si esto se tratara de no creer y que Dios te saque del huerto, es grave, pero todavía es barato. ¿Qué es lo más caro? Que ese movimiento que tú hiciste en ignorar, la paga la próxima generación. Porque entonces diría yo, ¿a qué vine acá? Vino usted a todo lo que usted quiera. Lo que le estoy queriendo decir es, si a nosotros como generación no nos interesa saber también esto, lo más probable es que nuestros hijos, ya sean biológicos como nuestros hijos de nuestras generaciones, Pablo le había dicho a Timoteo, hijo, hijo, ¿y sabe lo que quieren los padres de los hijos? No los quieren aislar del mundo. Los padres no quieren hijos aislados del mundo. Los padres no quieren hijos metidos en una iglesia, aislados del mundo. No te juntes, no vaya, no haga. ¡Ay, el mundo! Los padres quieren tener hijos que aunque se vayan al infierno, de allí salgan, como hizo nuestro Padre Celestial, preparar a su hijo para el mundo y desactivar las obras del diablo. Uy, qué responsabilidad me da predicar este mensaje, hermano. La verdad que si usted me pregunta, no lo hubiera elegido. En esto pensemos, como decían los apóstoles, en esto pensad. Un padre con un evangelio puro no está queriendo aislar a su hijo, lo está queriendo preparar, pero para esto tienes que saber esto. La vida es bella es una película, ¿eh? No sé cuántos la han visto, la película La vida es bella. Ahí está, ahí, 2 o 3 carnales como yo que la hemos visto. Ese padre que trata de que el hijo, la hija no vea que hay guerra. Y cuando uno le explota en la casa, ¡ay, qué lindo! Ding, dong, dan, ding, dong, dan. Es un padre tratando de que su hija no sepa lo que está pasando. Es decir, ¿hasta cuándo tú vas a poder sostener la vida? Hay un solo camino para eso, amados, el evangelio en todas sus expresiones. Que las madres que ya tienen la gestación no estén tan preocupados por tantas cosas y que desde la gestación nuestros hijos se llenen. Nada que no esté en la Biblia, nada que no le pasó a Juan el Bautizador y algo que no le pasó a Jesús como a María y a su prima. ¿Qué tanto tenemos que inventar? ¡Nada! ¿Sabe qué hay antes que el mundo? Un vientre. ¿Sabe qué hay antes de una escuela? Un niño en casa. ¿Sabe qué hay antes de un misionero para abrir una iglesia? Un discípulo, que hay que discipularlo y que son altamente complejos todos de discipular. Así que número 1, este mensaje nos debe llevar a pensar en nuestro propio Edén.
Porque aunque todavía no tenga hijos y sea soltero, lo más probable es que los tenga. Si tú no tomas una buena decisión en el Edén, cuando los hijos aparezcan, entonces no nos sorprendamos de la vida que ellos eligen. Porque si yo ignoro el mundo en el que Dios me puso, dejaré un mundo peor para los que vienen detrás de mí. ¿Cuántos dan gracias a Dios que el Evangelio puede revertir eso? Esto no se sale con magia, mis hermanos. Esto se sale con Evangelio puro. Señor, revélanos la verdad. Y que esto cambie todo lo que tenga que cambiar. Y que a cada uno Dios le dé un método, porque Dios no da método, Él da vida. Los métodos son para los que vivimos en la tierra y atado al tiempo. Dios tiene un solo método. Si comes y bebes de lo que yo he puesto delante de ti, si tú bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Si comes de este pan, nunca más tendrás hambre. El pan y la bebida que yo te doy, dice el Señor, tienen un sistema de vida que trae un sistema inmunológico a todo tu ser que te permitirá vivir en medio de la muerte. Esto nos debe de llevar a pensar el mundo de Noé. Diga conmigo, el mundo de Noé. ¿Por qué yo tengo que pensar cuando leo la Biblia el mundo de Noé? Porque para tener una familia que nos ayude a construir la salvación, debe haber una generación perfecta en sus genes. ¿Sí? Eso dice la Biblia. ¿Usted me está siguiendo o yo estoy bien? ¿Me están siguiendo o no? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿O quiere que empiece de nuevo? Dígame cuánto me falta porque yo no traje reloj hoy. Así que pónganme la hora. Diga conmigo, el mundo de Noé. ¿Por qué Noé fue tan efectivo? Qué lindo esa voz. ¿Quién fue el niño que repitió? Hácemelo pasar acá. No, yo ahora por ese chico. Vení. Yo estoy buscando en todo el mundo padres que puedan tener a sus hijos quietos en la iglesia. ¿Por qué? Venga. Mire, yo no conozco nada de usted, pero yo voy a orar por usted. Y en usted va a haber una generación que va a ser más perfecta en los genes que este que está hablando. Muy bien. ¿Va a seguir repitiendo? ¿Va a seguir repitiendo? ¿No? ¿Te asustaste? No te asustes, si esto ven feo pero no muerden. Muy bien, mamá. Muy bien. O abuela, o tía, o no sé, lo que sea. ¿Abuela? No, es como si fuera mamá. Está muy joven. Cristo fortalece. Ay, se volvió pentecostal el predicador. Dígale el que está a su lado, el mundo de Noé. La Biblia dice que cuando el mundo estaba totalmente podrido, Dios habilitó su oficina de recursos humanos y dijo: hay que buscar a uno que me sirva para el propósito. ¿Sí? ¿Están acá? ¿Se acuerdan de la oficina de recursos humanos? Dios tenía el mundo podrido, se le pudrió el mundo a Dios y dijo: hay que buscar un hombre con perfil para que esto no explote. Y dice la Biblia que encontró a Noé perfecto en sus generaciones. Dios hizo un examen en los testículos de Noé y encontró que los espermas y el óvulo de su esposa tenían genes que no estaban alterados por el mundo en el que ellos vivían. E hizo pacto con Noé. Alguien entendió el mundo. ¿Por qué Noé se mantuvo perfecto en sus genes? Noé no era la octava maravilla del mundo ni la única Coca-Cola del desierto. Era un hombre que había aprendido a leer el mundo que le tocó vivir. Diga conmigo, también sabía esto. Dígalo fuerte, también sabía esto.
Nada más que se adelantó a Pablo. Pablo de algún lado debió haber aprendido. Yo tengo un mensaje titulado así: ¿de dónde aprendieron los que nos enseñaron? Y Pablo leía la Biblia. Nada más que en vez de usarla para jugar al espadeo bíblico, la usó para la vida. En vez de usar los versículos para pelearse, para dividirse, para abrir secta, para separarse de los hermanos, en vez de tener el versículo bíblico para pelearse con nosotros, no, Pablo usó la Biblia para perfeccionar los genes de Timoteo. Dijo: Timoteo, también tienes que saber esto. ¿Qué hizo Noé perfecto en sus genes? Le vino una inteligencia que la mente humana no va a poder nunca. Este hombre degradado que hoy nosotros tenemos. ¿Por qué es más fácil decir eso es una historieta que pensar que nuestra capacidad intelectual está menoscabada? Cuando las personas me hablan a mí de la caída del hombre, una palabra inventada por la teología pero que no está en la Biblia, yo acepto la palabra. Pero la palabra caída en todo caso no es que el hombre cayó, pum, y pegó en algún lado. El hombre cayó pero nunca dejó de caer. Es una caída sin límites. No es que el hombre cayó y se levantó y dijo sigamos. No, la caída del hombre es una caída indefinida. Solo la cruz puede detener la caída de la degradación del hombre. Pero imagínese este hombre, Noé. Un hombre que entendió el mundo. Si usted se queda con lo chiquito de que Noé se tomó un vino, y bueno, es probable que la religión nos haya achicado el cerebro, pero acá hay que dimensionar con la lupa un hombre que supo entender sus días y tuvo fe. Nada que no sea hoy, como se nos dijo esta mañana, la fe que corresponde a este pacto. Hoy Dios no te mandaría por la fe a construir un arca de madera, pero te está mandando a construir una iglesia. Por eso la fe tiene que ser coherente a lo que Dios está construyendo. Si lo que estás construyendo es arca, busca madera, pero si estás construyendo iglesia, busca piedras vivas. Pero algo hay que construir. Algo hay que construir. ¿Qué pasó cuando Noé? Fíjese la contradicción entre Adán y Noé. Adán no entendió el mundo y un hijo mató a su hermano. Noé entendió el diseño y sus hijos se asociaron a su padre. ¿Sí o no? Yo me imagino una charla de los hijos de Noé, ¿no? Déjeme pensar, total, esto es para que no se duerma. No, los hijos y con las nueras, con Moisés. Dígame la hora que falta, porque así, 5 minutos, Jesus. Piensa en una charla con los hijos de Noé, ahí en la cama, en el cuarto, en las camas esas que son así tipo cucheta. ¿Qué le habrá pasado a papá, no? Papá dice que va a llover. ¿Qué será llover? ¿Qué será llover? Si hay algo que no le preocupaba a Moisés era qué era llover. Porque él no estaba mirando lo que no había sucedido. Él había cultivado su generaciones, perfecto en sus generaciones. Pero mira, hermano, cuando un papá entiende un diseño de Dios, se produce algo en la vida familiar. Dice la Biblia que Noé se pasó años predicando que iba a llover. Trate de pensar Noé saliendo todos los días de su casa y yendo a la esquina de una ciudad a donde él vivía y predicaba: ¡va a llover! ¡Va a llover! ¡Va a llover! Nadie le creyó. O sea, era el tipo el predicador más frustrado que había. ¿Se imagina la cara de los que oían: va a llover, va a llover, va a llover, va a llover, va a llover? Y el tipo iba y predicaba todos los días: va a llover, va a llover, va a llover. Llegaba casi la esposa: ¿y cuánto te creyeron? Ninguno.
¿Cómo estuvo el culto? Un desastre. ¿Alguien levantó la mano? No. ¿Lloraban? No, se reían. Viejo, ¿a qué te dedicas? Me dedico a creerle a Dios y no que la gente crea en mí. A eso se dedicó Noé. Ahora, el no éxito de Noé sí tenía un éxito. Los hijos que todos los días veían a Noé haciendo de día lo que predicaba de noche. Papá estaba loco, pero coherente. Diga conmigo, loco, pero coherente. Yo no sé cómo eso va a resolver usted en su vida eso, pero es una locura de vida coherente. Papá de noche predica lluvia y de día construye arca. Mi papá es coherente. Entonces, cuando los padres tienen un diseño divino, parecen locos, pero cuando construyen de día lo que de noche hablan, los hijos colaboran en la construcción. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Noé predicaba lluvia? ¡Lluvia, va a llover! ¡Se va a inundar todo! ¡Se van a ahogar todos! Y durante el día Noé, paraguas, paraguas, vendo, paraguas, paraguas, vendo, paraguas. Sus hijos van a decir, papá, además de loco, es incoherente. Entonces, el mundo hubiese terminado allí. ¿Por qué el mundo no terminó? Porque encontró un hombre perfecto en sus generaciones. ¿Qué no decir de Abraham, que entendió el mundo? Que tuvo que padecer el no entendimiento de su sobrino. Y que tuvo tanto entendimiento del mundo que tuvo la fuerza para juntar 200 siervos e ir a la libertad de su sobrino. Diga conmigo, eso es fe. Fe, por eso Hebreos 11 comienza a decir, por fe creemos que fue constituido el universo. Todo lo demás son la frutilla del postre. Si usted y yo creemos que fe es tener un trabajo nuevo, cambiar la casa, predicar el evangelio. No, fe es el entendimiento de los días postreros que a ti te tocó vivir y que te da la fuerza para decir que todo lo que se está construyendo nunca será mayor que lo que Dios está diciendo y haciendo en la tierra. Será el mundo de Noé, el mundo de Abraham. No tengo tiempo, yo me parezco el escritor a los hebreos, me falta tiempo. El mundo de Jacob. Evidentemente Jacob entendió bastante del mundo, pero dejó su generación metida 400 años en Egipto. Deberíamos de discutirlo eso. El mundo de Josué, que teniendo un pueblo en libertad y una tierra rica, llega al final de su día diciendo para mí una de las frases más tristes que hay en la Biblia. Eres Josué, has estado con Dios, te ha discipulado Moisés, pero algo te pasó en el camino que terminas tu día diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Perdóneme, yo no esperaba eso de Josué. Podemos discutirlo. Porque cuando uno no entiende el mundo, todos los días de la vida, el mundo se encarga de limar tu esperanza. Sea pastor usted 20 años, 30, le van a pasar dos cosas. O se le va a poner el cuero como un animal ya insensible y no le va a importar nada, o las personas que no entiendan el ministerio del Evangelio van a desgastar la vida de sus líderes. A veces me pregunto yo, ¿por qué los pastores y los líderes no quieren efectuar cambios en una congregación?
porque están gastados y limados por los religiosos que habitan la congregación. Y no estoy hablando de esta, yo estoy hablando de donde yo vengo, así que me están viendo. Sí, porque eso oyen todo, espero que hagan caso de algo. Mande el link, ahí le va el link. Todo el mundo quiere el cambio hasta que el cambio duele. Todos vamos a empezar la dieta el lunes hasta que vemos los tostones. Señor, empezaré el otro lunes. Las iglesias gritan cambios, piden cambios. Si la vida se trata de que yo y mi casa seremos salvos, Juan Balistreri no entendió nada. Y va por ahí, no entiendo casi nada, pero por lo menos tengo la osadía de predicarlo. Diga conmigo, también debes de saber esto, que los días que te tocan van a activar el evangelio que te enseñé. Por eso te pido que me traigas el rollo que me dejé. Te pido que no me dejes, porque varios me han dejado. Muchos me han abandonado. Pablo había caído en alguno de sus viajes en una profunda angustia, porque hoy todos quisieran ser discípulos de Pablo. El tema es haber vivido con Pablo. El mundo de Ruth. Podría quedarme toda la noche. El mundo de Ruth. Ruth se casa con un muchacho que se suponía cristiano, ¿no? Tenía la promesa de Israel, pero tenía las promesas, pero le faltaba la visión de mundo. Y se hizo nuera de un suegro que no entendió el mundo. En un mundo del que nunca debió irse. Y esto no se deja de parecer en nada a nuestro mundo. Decisiones que tomamos, que vamos, que venimos, que decimos, que hacemos, que vamos. Y la pregunta es, Señor, ¿me estoy moviendo por una visión que tú me has dado del mundo o es un movimiento por mi propia necesidad? Gracias a Dios que pese a los errores, Dios se hace de una Ruth que era perfecta en sus genes. No era israelita, pero se va a colgar del árbol genealógico del Hijo de Dios. Póngase de pie. Lamento mucho no poder terminar, pero póngase de pie. Habrá tiempo para terminar. Alguien puede predicar 1000 veces mejor este mensaje. Solo quiero dejarte con esto en tu espíritu. Solo denme 2 minutitos más para poder cerrar la idea, porque si no me voy a quedar con una deuda en el espíritu. Quiero que sepan todos ustedes que yo soy el que más rápido se quiere ir de acá, Lo único que yo estoy más comprometido con lo que hago que con lo que siento. No creo que exista un pastor que quiera irse tarde de una reunión como esta. Nadie normal quiere irse tarde. Todos nos queremos ir rápido. Es más, algunos no queremos ni venir a veces. Pero estamos comprometidos con una misión. Levante su mano. Quiero que les quede, si les queda algo del Espíritu que puedo transmitir, es quédate con esta frase y trata de recorrer y recoger todas las dichas. También debes saber esto, porque si no, el mundo nos comerá las generaciones. También debes de saber esto, porque si no, familias se perderán en un mundo absorbido. No entres en la negación del que a ti y a mí no nos va a suceder, porque puede suceder. Nosotros tenemos que estar preparados por si sucede, tener una vida superior. Te puede suceder. Puede suceder.
Puede suceder que seas la hermana de Esteban, la esposa de Esteban, la mamá de Esteban. Te puede suceder. Yo siempre me pregunto, ¿no? Ese pasaje dice que cuando Saulo se convirtió, rápidamente comenzó a predicar y a irse por las sinagogas. Y hay un pasaje muy curioso que dice que Bernabé vino, lo agarró, se lo llevó y dice, y hubo paz en las iglesias. Yo me pongo a pensar, Saulo se convierte, tiene una gran experiencia, se viene a predicar a Bucaramanga y resulta ser que en la iglesia de Bucaramanga se congregaba Esteban. Entonces, de bien que estaba, Saulo aparece acá predicando en el Congreso Crecimiento y en la silla está la familia de Esteban. Eso confundió a la gente. Sin embargo, 14 años más tarde, Saulo es llevado, hace un gran y un profundo estudio de vida con Cristo, 14 años en Arabia, vuelve, los hermanos los aceptan. ¿Saben por qué? Porque prima la vida apostólica más que las angustias personales. Y el asesino hoy es el vaso que está trayendo agua del Señor. Tenemos que entender el mundo que se viene, porque este mundo está dejando mucha gente herida, pero de esa gente se hará Dios. ¿Estamos listos para recibir los próximos vasos que vendrán a la iglesia o seguiremos con nuestra lista vieja y rancia de quién me va a predicar y quién no? Porque si no estamos listos para los cambios, Dios se hará de gente. Yo quiero decirle que yo estoy en esta casa y en esta fecha aquí por un testimonio de mi espíritu. No sé absolutamente nada de ustedes. ¿En términos de qué? De edificación. Yo me enteré 5 minutos antes de entrar a este lugar que este lugar era así de grande. Nunca vi una foto. Este hombre, Esteban, nunca me dijo. Lo voy a acusar acá en público. Yo dije, ¿cuánto vamos a hacer? Yo no sé de dónde saqué, o este hombre me dijo, o yo no entendí. Porque a mí no me mueve el amperímetro. Yo no sabía si aquí iba a haber 5 personas, 10 personas. Yo he ido a predicar al norte, más norte de Canadá, y he viajado 2 días para predicarle a 5 personas. No estamos comprometidos con auditorio, estamos comprometidos con algo que ni siquiera lo puedo explicar. Y siento que parte de esta historia en Colombia se puede escribir con gente que está aquí. Pero la pregunta es puntual. Vamos a dejar que el Evangelio produzca en nosotros el perfil de persona que, además de saberse el Evangelio, puede leer el mundo que le toca vivir. Además de pararme y saberme toda la Biblia para predicar, ¿puedo salir al mundo y entender la vida de mi ciudad, sus olores? Solo le pregunto, ¿le interesa a usted las noticias de su país? Pero no para asustarse. ¿Está viendo cómo está configurándose el mundo? ¿No te llama la atención los colores de la política, los olores de la política? Yo no digo que no, siento que nos falta saber un poco más por la voz de los apóstoles. Parte del apostolado es que Pablo le dijo a Timoteo: hijo, todos los viajes que hemos vivido juntos es un mundo que todavía no es tu mundo. Tienes que saber que cuando prediques la palabra te vas a encontrar con intemperantes, con gente violenta. Yo no te he discipulado para que tú seas un niño evangélico pensando si la iglesia te va a ayudar. Yo te preparé para un mundo violento.
Y tienes que saber que un día de esto, igual que mi Señor que se me apareció, yo me voy a desaparecer de ti. Y más te vale que tanto tú como Tito, con quien he pasado tiempo, puedan continuar con aquella verdad que el Señor nos encomendó. También debes de saber esto, que naciste en la tierra y te tocó vivir en las postrerías de los tiempos. Y esto no se trata de que tú busques tu bienestar. Siempre que encuentro una persona que supera el nivel económico promedio en nuestras iglesias en Argentina, le digo, ojo, ojo, que Dios nos da para igualar a otros que también aman al Señor. Ojo que la primera ofrenda del nuevo pacto no fue una ofrenda apostólica. Fue gente que tenía para que comiera el que no tenía, pero que amaba a Dios. Dios no subsidia la vagancia, pero Dios sí subsidia la generación de santos que quieren saber de la palabra. No te voy a decir que siembres, invierte tiempo y dinero en personas que están dando conocimiento en tu congregación. Acércate a lugares de fe y comienza a ser generoso en el espíritu, fortaleciéndote en el Señor, en el alma, siendo intencional con palabras de ánimo a aquellos que te guían en la fe. Físicamente mantente sano, cuídate lo que más puedas si eres joven en las comidas. Dale al Señor la posibilidad de que tengas un cuerpo saludable para la misión que viene. Y en cuanto a lo material, deja que Dios te dé lo que necesites, y si hay un poco más, reparte para que la palabra sea predicada, porque tenemos la responsabilidad de inutilizar las obras de las tinieblas. Gracias y paz de Dios para todos. Será hasta la próxima.